nuevos, porque van a ser varios, unos nuevos tipos de integral. No va a ser un método para hacer integrales, sino es una nueva definición de integral. Y eso es importante que quede claro que esto es una integral diferente a las dos integrales que ya hemos aprendido, que ya hemos definido, que son pues la integral definida, ¿no? La primerita que hablamos, que digamos nos da el área debajo de la curva de una función acotada en un intervalo acotado, en un intervalo cerrado AB, y la integral indefinida que nos da una antiderivada. Nosotros ya habíamos hecho énfasis en que esas dos cosas son diferentes, tan diferentes que la integral definida es un número, mientras que la integral indefinida es una función. Pues son cosas completamente diferentes, relacionadas por el teorema fundamental, pero diferentes. Entonces, lo que vamos a ver hoy es otra definición para otro tipo de integral que se va a parecer mucho a la integral definida. Va a tener, digamos, se va a definir a partir de la integral definida, y pues obviamente va a compartir algunas propiedades, va a compartir algunas interpretación, porque digamos la vamos a definir de tal manera que nos siga representando el área de la curva abajo, bueno, en ciertas condiciones, pero lo que vamos a hacer es que pues nos va a dar dicha área en situaciones totalmente diferentes a la que teníamos, a la de nuestra definición original. Para ello, pues recordemos, ya lo dijimos hace un momento, pero recordemos cuáles son las condiciones en las que nosotros definimos nuestra integral original, la integral definida, y eran dos. Digamos que nuestra integral definida se utiliza cuando estamos trabajando en un intervalo acotado AB. Esa pues era, digamos, la primera condición. Estamos trabajando en un intervalo AB, cerrado, acotado, pequeño. Y uno puede decir, no, eso puede ser gigante, pero lo vamos a llamar pequeño, pues respecto a lo que vamos a hacer hoy. Y digamos una parte importantísima que ya se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque la definición ya la hemos dejado olvidada, la hemos dejado de lado, nos hemos centrado en buscar antiderivadas y en resolver integrales, y se nos ha olvidado la definición. Pero la segunda parte importante de nuestras condiciones para poder hablar de integral era que la función fuera acotada. ¿Por qué la función debe estar en un intervalo AB y por qué debe ser acotada? Pues porque recordemos que lo que nosotros hacíamos era coger nuestro intervalo AB, partirlo de alguna manera. Originalmente ni siquiera debía ser de la misma manera, de intervalos de mismo tamaño, ¿no? Se podía partir como quisiera. Pero nótese que si yo cogiera un intervalo muy grande, es decir, un intervalo que no acaba, pues yo no puedo partirlo. Yo no lo puedo partir porque como nunca acaba, pues digamos siempre la cola me quedaría extremadamente grande. Y pues recordemos que lo que vamos a hacer luego es a cierto número que le vamos a asignar a este intervalo, multiplicarlo por el tamaño de ese intervalo. Entonces, si trabajáramos con intervalos muy grandes, pues no se podría hacer este primer paso de partirlo y que nos quede pues un tamaño aquí delta x chiquito por el cual vamos a multiplicar. Entonces, no, si esto fuera infinito, digamos que no tendría ningún sentido este primer paso de partir. Y la segunda cosa era que pues aquí tenemos la función, la voy a dibujar así porque no necesariamente debe ser continua. Nosotros nunca pedimos que la función fuera continua, que nos hemos mal acostumbrado a las funciones continuas porque son donde funciona el teorema fundamental, eso es otra cosa, pero en nuestra definición original nunca pedimos que la función fuera continua. ¿Qué fue lo que pedimos? Que fuera acotada. ¿Por qué? Porque al ser acotada, aquí pues hay una cota y aquí hay otra cota. Esas cotas se pueden mejorar, pero al ser acotada, automáticamente decíamos que en cada intervalo pues iba a existir. Profe, qué Pero pena una pregunta. ¿Usted está dígalo. compartiendo pantalla? Ah,
Esta gente, ¿por qué no me dijo nada? Le había escrito hace un momentico por el chat. Qué pena. Gracias, profe. Bueno, bueno, sí, sí, tranquilo, sí, se me olvidó compartir la pantalla, esta gente es bien, y yo aquí escribiendo como pendejo. Bueno, entonces ahora sí compartamos la pantalla. Listo, ahora sí, sí ven la pantallita, bueno. Entonces de nuevo, supongamos que tenemos nuestro intervalo. Entonces tenemos un intervalo AB, aquí está en lo negro la función, que como dijimos no la íbamos a hacer continua, porque nunca hemos dicho que deba ser continua. Y entonces repitamos, dijimos que el intervalo debe ser así chiquito, no hablo de chiquito en tamaño, sino de que es finito, de que tiene un inicio y tiene un fin, para poder partir y que cada pedazo, cada intervalo tenga un tamaño, pues un número que dice qué tanto mide, porque nosotros vamos a usar ese número para multiplicar. Entonces, si cogiéramos un intervalo muy grande, es decir, que se va al infinito, pues cuando hiciéramos estas particiones, eh, bueno, hay dos opciones, o que nos salgan infinitos números, lo cual no tiene sentido porque nosotros luego las vamos a sumar y nosotros solo podemos sumar infinitos números, o que uno de estos intervalos quedara tan grande que su tamaño fuera infinito y pues tampoco tiene sentido porque vamos a usar eso para multiplicar. Entonces digamos que por esa razón es que tenemos que trabajar con intervalos pequeños. Ahora, ¿por qué deben ser cerrados? ¿Por qué no pueden ser abiertos? Bueno, ahorita vamos a ver que realmente eso no afecta a la integral. Entonces, ese realmente no es una condición necesaria, el hecho de ser cerrado. Se trabaja así, siempre lo hemos trabajado así, pero realmente la condición de ser cerrada no es tan importante. Ahora, decíamos que la otra condición es que sea acotada. ¿Por qué debe ser acotada? Porque gracias a que es acotada, pues lo vimos el primer día de clase, fue nuestra, digamos, la cosa novedosa que vimos el primer día de clase de los números reales, es que cualquier cosa que esté acotada tiene supremo e ínfimo. Entonces lo que hacíamos era eso, pararnos en cada intervalo y coger el supremo. Aquí cogíamos el supremo y cogíamos el ínfimo, y resultaba que al tomar esos supremos y tomar esos ínfimos siempre se podía hablar de algo llamado la integral superior, que pues era digamos, la mejor aproximación por arriba. No vamos a recordar cómo se hacía, no tiene gracia ahorita, pero bueno, cogemos todas las sumas superiores, es decir, todas las sumas armadas por sub, y de todas las sumas superiores tomábamos el ínfimo, que pues era, por así decirlo, lo más pequeño. No está bien decir lo más pequeño porque puede ser que nunca se alcance, pero si es algo que está por debajo de todo, sí, pues es, digamos, la mejor aproximación por abajo. Y teníamos también la integral inferior como el supremo de las sumas inferiores, y decíamos, la integral existe si esas dos son iguales. Esas dos siempre existen bajo estas condiciones, bajo intervalo pequeño y función acotada. Esas dos cosas siempre existen, y decíamos, nuestra integral va a existir si esos dos tipos son iguales, y pues va a ser esos dos tipos. Entonces uno se da cuenta que aunque se nos haya olvidado, porque pues se nos olvidó porque nunca lo volvimos a usar, la idea de ser acotado está fuertemente detrás de la definición de integral. Uno no puede hablar de integral, la primera integral que hablamos, si la función no está acotada, y también está fuertemente ligada a que el intervalo sea pequeño. Como dijimos, en cambio no está ligado a que sea cerrado. Si usted coge aquí una función donde el intervalo no sea cerrado, por ejemplo, aquí sí es cerrado en A, pero en B no está cerrado, digamos que nunca lo hicimos, pero no es difícil, al menos geométricamente. Si usted ya se mete con las sumas de Riemann o con las sumas del supremo y el ínfimo, no es difícil, pero es largo, entonces no lo vamos a hacer. Darse cuenta que pues usted llega y dice, no, esto no está cerrado, no puedo hablar de integral, pero si usted llega y pone cualquier valor, usted llega y dice, no, yo lo relleno aquí para que sea continuo, o yo lo relleno aquí porque se me dio la gana, o lo pongo aquí porque se me dio la gana. No importa usted qué valor le ponga a la b, la integral le da la misma. ¿Por qué? Porque es que cambiar el valor de un solo punto, ese es el resultado que les digo, no es difícil de ver, al menos geométricamente. Si usted tiene una función
que tenga integral, usted le cambia el valor a un solo punto, pues digamos que le está cambiando el valor a un pedacito que tiene área 1, área 0, porque pues cuál es el valor de un punto, pues si usted tiene solo un punto, eso mide 0, tiene base 0, entonces si usted le cambia la altura a un punto, pues eso es como la base 0, no importa cuál sea la altura, eso no le va a cambiar en nada la integral. Entonces usted le puede cambiar aquí pues el valor a b y la integral sigue siendo la misma, entonces uno puede decir, bueno, pues si la función es abierta, pero pues sigue siendo acotada y sigue siendo que las sumas inferiores son iguales a las superiores, pues uno la puede convertir en cerrada simplemente asignándole un punto a b o un punto a si es a el que no es cerrado. Entonces digamos que ser abierto o cerrado, eso no tiene ningún problema. El verdadero problema es que sea no acotado, y eso es importante decirlo pues para ahorita cuando estemos viendo qué va a pasar, cómo vamos a atacar a las funciones que tengan esos problemas, ¿vale? Entonces, ojo, las dos cosas importantes a la hora de definir nuestras integrales el primer día de clase fue que son intervalos pequeños, finitos, eso significa pequeño, finito, y acotados. Bueno, entonces ahora sí, pues de qué va a tratar las integrales impropias, nuestras nuevas integrales. Estas nuevas integrales van a surgir en el hecho de que pues hay muchas funciones que no cumplen ninguna de esas dos condiciones. Uno está a veces muy interesado en trabajar una función en intervalos pues, infinitos, entonces pues se nos sale de la mano porque ya no son intervalos pequeños, o uno está interesado en trabajar funciones que eventualmente explotan cerca de algún número, se van al infinito o a menos infinito, y pues tampoco nos sirven las definiciones que ya tenemos de integral definida. Y entonces a esas nuevas integrales que digamos atacan, se centran en ese tipo de funciones en el que los intervalos ya no son pequeños o la función ya no es acotada, las vamos a llamar integrales impropias. Ojo, así como pues a nuestra integral original la estamos llamando definida en contraparte de la integral indefinida, pues a nuestra integral original también la vamos a poder llamar integral propia en contraparte de pues la integral impropia. Entonces digamos que nuestra integral original la vamos a llamar de cualquiera de las dos formas, va a ser una integral definida o una integral propia, pues a veces le diré indefinida, a veces propia. Lo importante es que entiendan que cuando diga esos nombres estamos haciendo referencia a nuestra primerita integral, que se calcula por sumas de Riemann y bla bla bla, y estas integrales impropias pues son otra cosa, ¿vale? Otra cosa. Entonces para ello pues vamos a atacar digamos los dos problemas por separado. Primero el problema de que el intervalo sea muy grande y luego el problema de que la función no sea acotada. Para ello aquí tenemos pues la función 1 sobre x cuadrado, estamos parados desde 1 y digamos que uno dice, bueno, yo ya sé hallar el área hasta cualquier número, es la integral de esto, que ya la sabemos calcular sin ningún problema, pero ¿qué pasa si yo me pregunto cuál es el área de 1 en adelante? Yo nunca paro, sino que me voy hasta el infinito y quiero saber el área bajo la curva. ¿Será que tiene sentido hablar de eso? Entonces pues uno diría, bueno, como yo ya sé hallar el área hasta cualquier número, hasta aquí, hasta 2, hasta 3, hasta 4, hasta 1000, hasta 10.000 millones, hasta 100.000 millones, yo ya sé hallar todas esas áreas, pues ¿por qué no hallo esas áreas? Eso me da una función en términos de t, eso ya lo sabemos, que si cogemos la integral, fijamos el inicio y dejamos libre el final, pues eso nos da una función. Pues cojamos esa función y apliquémosle límite. Límite cuando la variable es muy grande, y pues eso pues nos estaría dando la interpretación del área desde 1 hasta el infinito. Entonces pues sí, pues se halla, primero se hace la integral ya la sabemos hacer, es menos 1 sobre x devaluada entre t y 1, cuando la evaluamos en t da menos 1 sobre t, cuando la evaluamos en 1 da menos 1, pero como se va con signo opuesto porque va restando, entonces aquí queda positivo. Y entonces nos está diciendo, mire, esta de acá, sin la palabra límite, es el área desde 1 hasta cierto número t. Pues
no tienen ningún problema pensar que t es muy grande, y cuando t es muy grande, pues nótese que esto pues se va para 0, y nos estaría diciendo que el área roja, desde 1 en adelante, como que va a valer 1. Entonces uno se da cuenta que esa interpretación geométrica de la integral como un área, teniendo en cuenta el signo, bueno, aquí no aparece el signo porque es positiva, pero esa interpretación del área, pues se puede seguir manteniendo hasta el infinito, pero pues ya no hacemos lo mismo que en la integral definida, ¿no? Ya no tiene sentido, como decíamos ahorita, no tiene sentido hacer sumas de Riemann, porque imagínese usted decir, listo, suma de Riemann, parta el intervalo en n pedazos iguales, pero su intervalo es infinito, ¿cómo lo va a partir en n pedazos iguales? No tiene sentido. Entonces ya no atacamos esto por sumas de Riemann, sino decimos, como ya sabemos atacarlo hasta cierto número, obvio, ahí sí con sumas de Riemann, entonces ya cuando sepamos el valor de la integral para cada número t, pedimos que el t sea muy grande, y esa pues es nuestra nueva interpretación de área, y por lo tanto nuestra nueva interpretación de integral cuando, digamos, nos estamos yendo en intervalos pues muy grandes. Entonces pues vamos a definir, pues ya entendido eso, vamos a definirlo, como dijimos, este es nuestra primera integral impropia, cuando el área es muy grande, cuando el intervalo para trabajar es muy grande. Lo vamos a llamar integral impropia de tipo 1, y pues existirá obviamente la de tipo 2, que es cuando la función no es acotada, pero primero pues enfoquémonos en el tipo 1. Entonces veamos qué es lo que necesitamos para poder hablar del tipo 1. Primero necesitamos un número desde el cual comenzar, entonces vamos a comenzar desde el número a, y pues nos vamos desde el a hasta el infinito. Nuestra idea es hacer la integral hasta el infinito, pero para hacer la integral hasta el infinito lo que vamos a hacer es realmente pasarnos por la integral definida desde a hasta t. ¿Para cuál t? Para todos. Entonces lo primero que necesitamos para que nuestra integral al infinito tenga sentido es que la integral desde a hasta t exista para todo número más grandecito que t, más grandecito que a. Entonces número t más grande que a, tiene que existir la integral a desde a hasta t. Si hay números t para los cuales esa integral no existe, se dice, no, pues si no existe hasta t, pues imposible que esta vaina exista hasta el infinito. Entonces, primer condición para que exista nuestra integral hasta el infinito, que exista para cualquier número más grande que a. Entonces supongamos que ya tenemos pues nuestra integral que existe para todo número hasta desde más grande que a, desde a hasta t, para todo número t más grande que a. Eso pues dijimos que es una función que depende de t, para cada t nos está dando un valor diferente, bueno, a veces se puede estar repitiendo, pero pues para cada valor de t nos da un número, entonces esto es una función. Le aplicamos límite. ¿Cuál límite? El límite común y corriente que ustedes vieron en cálculo diferencial, claro, límite cuando se va para el infinito, bueno, como ustedes recuerden el límite al infinito, aquí digamos que no nos vamos a poner a trabajar con epsilon, recuerden que cuando se va al infinito no es con epsilon delta, sino con epsilon y algún número n a partir del cual todo funcione. Aquí no nos vamos a poner a recordar esa definición, pero pues vamos a suponer que ustedes ya saben hallar límites al infinito. Entonces tenemos una función, le aplicamos límite al infinito. Si ese límite existe, entonces diremos que esta integral existe. Se escribe así y se lee igual que la integral definida. Integral desde a hasta infinito de la función f. ¿Qué significa que existe? Que esto es un número. Si esto da infinito, si esto da menos infinito, eso no existe, ¿vale? Usted igual pues puede escribir, esto es infinito, para dar a entender de que el área es muy grande, esa área explotó, es muy grande, y tal vez diferenciarlo del hecho de que no existe porque es que no sabemos si va para arriba, no sabemos qué está pasando con el área, pero si esta vaina da infinito, eso no existe, ¿vale? Cuando uno escribe infinito, solo es una forma de entender que es algo muy grande, pero no es algo que exista, ¿vale? Entonces cuando decimos que existe es porque esto da un numerito, esto da 5, esto da 8, esto da pi, esto da un numerito. Entonces como ejemplo, pues tenemos nuestro ejemplo anterior, ¿no? Ese límite dio 1, entonces en este caso uno diría A1 es la integral desde
desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado de x. Eso es lo que estaríamos diciendo. Esta integral existe y vale 1. Vale, no hay ningún problema. Pero resulta que pues uno, en vez de irse muy a la derecha, es decir, que su intervalo se esté yendo hacia el infinito, pues uno podría estar pensando más bien era que su intervalo provenía del menos infinito. Entonces uno puede llegar a pensar en una integral que proviene desde menos infinito y llega hasta cierto número. Hacemos lo mismo, pero pues obviamente pues hacia atrás, ¿no? Pensamos que la integral desde t hasta a existe para cualquier cosita más pequeña que a. Entonces, primer condición, que esta integral siempre exista, y a esa integral ahora le pedimos pues que la variable se acerque a menos infinito, se vaya para muy abajo, y si este límite existe, pues diremos que esta integral existe. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno habla de integrales y cuando uno habla de series, cuando lleguemos al tema de series, digamos que la palabra existe no se usa realmente. Entonces, cuando uno tiene que una integral de este estilo, con infinitos, o una serie, existe, uno no dice existe, sino uno dice converge. No, solo es lenguaje, no cambia nada, realmente no es que decir converge sea mejor que decir existe, pero pues es el lenguaje, ¿vale? Entonces uno no dice que una integral infinita existe o que una serie existe, sino que uno dice que converge. Pero pues a uno a veces se le escapa la palabra existe y pues no tiene ningún problema. Entonces cuando digamos que una integral converge, estamos diciendo que es que su valor, que este límite existe, ¿vale? Que el límite existe. La negación de converger, pues obviamente es diverger, entonces pues cuando no converja es porque diverge. Bueno, ahora uno puede llegar a mezclar ambas cosas. Uno dice, bueno, ya pensamos que se iba hasta el infinito, ya pensamos que venía desde menos infinito, ¿cierto? Ya pensamos voy desde a en adelante o voy desde a para atrás. Pero ¿qué pasa si estoy, por ejemplo, trabajando todos los números reales? Es decir, quiero pensar que estoy yendo desde menos infinito hasta infinito. ¿Es legal? Es legal, pero con un cuidado. Realmente no es tan legal. Lo que vamos a entender es que de menos infinito a infinito va a representar dos integrales separadas. Va a representar algo que va desde menos infinito hasta un número y desde ese mismo número hasta el infinito. Es decir, para entender una integral que va desde menos infinito a infinito, la vamos a entender como dos integrales diferentes, ambas pues del tipo anterior, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir es, esta usted ya la sabe calcular con la definición anterior, esta también. Si estas dos usted las sabe calcular y ambas dan numeritos, entonces vamos a definir esto como la suma de los dos numeritos. Ya. Si una de estas falla, entonces esta falla. Si una de estas diverge, esta automáticamente diverge. Y eso es algo importante que decir, porque cuando veamos series, van a haber situaciones en que pareciera que estas cosas pues pueden llegar a diverger ambas, pero de alguna manera se complementan y hacen que la suma converja. En integrales uno diría como, pueden haber situaciones en que efectivamente esto como que diverge, este diverge, pero se complementan de cierta manera. Pero no. Sí hay casos en que estas divergen, pero se complementan de cierta manera, y hay una manera de entender que se están complementando. Ahorita veremos un ejemplo de en qué sentido es que estoy diciendo que se complementan. Pero en nuestra definición, si una de ellas diverge, ya automáticamente el total diverge. No importa si se complementan o qué pasa entre estas dos. Si una de ellas diverge, esto diverge. Si ambas divergen, esto diverge. Fin, ya. Entonces, uno empieza a hacer estas integrales y si una falla, ya uno no hace las demás. Uno dice, esta total diverge porque una de las que la compone diverge. Ojo, cuando decimos que esta se parte así, estamos entendiendo que el único problema es que nos estamos yendo al infinito y que estamos viniendo desde el menos infinito. Es decir, estamos suponiendo que en el intervalo de todos los números reales no hay ningún otro problema. Claro, ¿qué otro problema podía aparecer?
pues que no fuera acotada, ¿no? Entonces estamos suponiendo, cuando decimos que esta integral se puede partir así, es que estamos suponiendo que no hay, que la función no tiene problema de que se explote al infinito en algún momento. Al final veremos que, pues, qué hacer en el caso de que, además de que estemos yendo desde menos infinito a infinito, se nos explote la función en algún momento, pero pues eso será al final. Algo importante es que uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo hago esta integral hasta 0? Y luego digo, uy, hasta 0 no estaba bonito, ahora la quiero hacer hasta 7. No hay ningún problema. Si esta integral existe hasta 0, existe hasta 20, existe hasta 7, existe hasta 8, y obviamente no va a dar lo mismo, no va a dar lo mismo hacer esta integral desde menos infinito hasta 0 que desde menos infinito hasta 7, no da lo mismo. Pero la suma sí da lo mismo. Entonces, si usted hace esta desde menos infinito hasta 0 y esta de 0 a infinito, le va a dar lo mismo que hacerla de menos infinito hasta 7 y desde 7 hasta infinito. La suma sí le va a dar lo mismo. Y por lo tanto, pues, usted no tiene que preocuparse por cuál número usar. Usted puede usar el que quiera. Obviamente, pues, uno usa el que sea más cómodo, el que permita hacer mejores las cuentas, ¿vale? Es importante, el número no importa. Si estas integrales existen, ambas existen para algún número, existen para cualquier número y la suma da lo mismo. Bueno, observaciones. Si la integral existe, es decir, converge, entonces da lo mismo también hacer el límite cuando t tiende a infinito desde menos t hasta t. Da lo mismo. Pero en general el resultado es falso. ¿Por qué da lo mismo? Bueno, da lo mismo, usted, digamos, eso no tiene mayor gracia. Da lo mismo porque usted está sacando el límite cuando t tiende a infinito desde a hasta t, más el límite cuando t tiende a menos infinito desde t hasta a. Pero resulta que sacar límite cuando t tiende a infinito desde t hasta a, pues es lo mismo que pedir que t tienda a infinito y aquí poner menos t, simplemente es un cambio de variable totalmente legal en los límites. Y como estos dos existen, entonces usted usa el hecho de que la suma de dos límites, cuando ambos existen, es igual al límite de la suma. Entonces usted suma estos dos. Y ya estos, ojo, estos son finitos, estas dos de aquí adentro son las integrales común y corriente toda la vida, pues se pueden fusionar en una sola, ¿no? Y queda la integral desde menos t hasta t. Pero ojo, importantísimo, de aquí para allá, se usó el hecho de que para esta igualdad no siempre es verdadera. Ustedes vieron que esa igualdad es verdadera en los límites cuando ambos límites existen. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, que pues es lo que ocurre en este caso ahorita, que esta suma exista, pero estas dos no. ¿Por qué? Porque estas de alguna manera se están cancelando entre sí, mientras que estas no se cancelan. Eso puede ocurrir. Entonces, cuando la integral esta infinita existe, también se puede calcular como el límite cuando los intervalos se van para menos infinito e infinito simultáneamente. Pero en general, pues es falso. ¿Por qué? Porque puede que esta exista sin que la de abajo no, y ahí está un ejemplo. El ejemplo es, coja la función, en verdad puede cogerse cualquier función impar, escójase una función impar, de tal manera que la parte positiva no converja, es decir, que la parte positiva, cuando usted le va a pensar el área a lo que está a la derecha, pues eso no exista, pero por ser impar, sabemos que por ser impar, esta cosa de aquí, ¿cuánto vale? 0, porque la integral desde menos t hasta t de cualquier impar es 0. Y si usted le aplica límite a algo que siempre vale 0, pues sigue valiendo 0. ¿Y por qué? Porque es que pareciera como que este pedazo y este pedazo pues se complementan, ¿no? Se cancelan entre sí. En ese aspecto era que yo decía que la integral de la derecha como que complementa la integral de la izquierda, porque en cierto sentido se cancelan, y se puede observar aquí que este límite da 0. Pero si yo quisiera calcular el que nos está interesando, nos dice, ojo, la definición es, usted parece en un número, el que quiera, porque todos los números le deben dar lo mismo.
pues uno se para en cero. Dice, primero calcúlese para la derecha. Si ese sirve, calcúlese para la izquierda. Si ese sirve, entonces sume las dos cosas. Entonces, uno se para en cero, se va para la derecha y uno se da cuenta que pues esta vaina no va a converger, porque el área de este triángulo hasta el infinito obviamente va a ser infinito, entonces eso pues no va a converger. Si uno no está convencido de la explicación geométrica, pues ustedes lo pueden hacer, sacarle la integral a x, eso es x cuadrado, y obviamente cuando usted le saca el límite a x cuadrado, pues es infinito. Entonces este fracasa, este no sirve. Como el de la derecha no sirve, ya no se hace el de la izquierda, no sirve. Entonces, ojo, en ese aspecto les decía que hay que tener cuidado con decir, es que el izquierdo está cancelando al derecho. Puede que el izquierdo cancele al derecho, pero nuestra definición es el derecho y el izquierdo, ambos deben existir. Si alguno de ellos fracasa, por más que se complementen, diremos que la integral total diverge. Entonces, esta integral diverge en este caso, porque el derecho fracasa, aun cuando este límite sí converge, porque pues efectivamente se compensa la parte derecha con la izquierda. Uno podría decir, y no podemos definir esto, ponerle un nombre a esto, por una nueva integral, pues sí, esto tiene nombre, esto se le llama el valor principal de Cauchy, no lo vamos a ver aquí, no nos importa a nosotros, pero pues sí es bueno que sepan que sí existe. Entonces digamos que nuestra definición va a ser esto, partirlo en dos, pero también esta otra, que pues también tendría todo el sentido del mundo, existe. Pues se le pone otro nombre, se le llama el valor principal de Cauchy, y pues aquí lo que nos está diciendo es, cuando la que nosotros conocemos existe, pues es igual a esa de Cauchy, pero hay veces en que la de Cauchy existe sin que la de nosotros exista, pero bueno, no tiene problema. Entonces ahí se acabó nuestra integral de tipo 1. A ver, ahorita veremos hagámoslo de una, veamos un ejemplo un poco más interesante. Ya vimos un ejemplo de donde la integral no existe, ¿no? Pero veamos uno un poco más interesante. Que no lo hagamos aquí, hagámoslo acá. Cojamos la función 1 sobre x desde 1 en adelante y queremos saber si esta área converge, es decir, si la integral converge. Entonces nos estamos preguntando la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x de x, pero por la definición que acabamos de dar, ¿qué es? Entonces, ojo, uno nunca vayan a hacer el chambonazo de aplicarle a esto antiderivadas, decir, esto es el logaritmo natural evaluado entre 1 e infinito. No, chambonazo, porque es que el infinito no es un número, solo es un símbolo y usted no lo puede poner aquí porque luego no puede decir, logaritmo de infinito. No, eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer es ponerle la palabra límite. Entonces ustedes siempre que tengan aquí infinito, lo vuelven límite. Límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t, 1 sobre x, de x. Y ahí sí, cuando lo hayan vuelto límite, y esto ya sea una integral definida, propia, común y corriente, estas sí las resuelven como puedan resolverla. En este caso, por definición, nosotros ya sabemos que este es el logaritmo natural de t. Si usted les quiere sacar una antiderivada, pues le quedaría logaritmo natural de t menos logaritmo natural de 1, pero logaritmo natural de 1 es 0. Bueno, no importa cómo lleguen, aquí le debe dar logaritmo de t y límite cuando t da infinito. Y ahí sí uno ya puede decir sin problema, pero es que el logaritmo eso se va para infinito. Nosotros lo vimos en una clase, entonces pues esto da infinito. Y por lo tanto la integral diverge. Si esto da infinito, decimos que diverge. Pero pues es interesante decir que da infinito y no simplemente diverge, para decir, lo que pasa es que esta área es muy grande, es tan grande como yo quiero. Ojo, ¿cuándo puede llegar a diverger una integral sin necesidad de dar infinito? Por ejemplo esta, la integral desde 0 hasta infinito del seno. Bueno, no, del seno no me gusta el seno. El coseno. Entonces, de nuevo,
lo pasamos al límite, siempre se debe pasar esa límite, de teta no, porque teta ya se usó, no se puede usar la letra teta, t, pongámosle la misma t, desde 0 hasta t, coseno de teta, bueno, no voy a escribir el de teta, es que ya se acabó el tablerito, toca seguir aquí, y ustedes ya saben que el del coseno es el seno, aquí quedaría entre t y 0, pero pues el seno de 0 es 0, entonces pues no lo ponemos, y con la palabra límite. Y resulta que esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque nosotros sabemos que el seno siempre está haciendo esto, y entonces no explota al infinito, claramente no, porque está acotada, pero digamos que como siempre se está rebotando entre dos valores, nunca se está acercando a ninguno en el infinito, entonces este límite no existe y por lo tanto esta integral de aquí diverge. Pero entonces es interesante decir que hay esas dos formas de diverger, y bueno, obviamente hay otras formas de diverger, ¿no? Diverge porque es muy grande, diverge porque no se va cerca a ningún valor. Y entonces esto lo que nos está diciendo es, esta área es gigantísima, mientras que esta área, la del coseno, lo que pasa es que está rebotando entre 1 y menos 1. Pues son dos formas diferentes de diverger. Entonces, ambas divergen, en ambas la respuesta es diverge, pero digamos que son diferentes maneras de diverger. Listo, bueno, no vamos a borrar eso para que gastar tiempo borrando. Entonces ahí tenemos nuestro primer tipo de qué borrador tan exagerado. Ahora como hago pequeño esto, qué porquería, pero bueno. Entonces vamos a, ya visto el primer tipo, de una nos vamos al segundo tipo, y es el segundo tipo es cuando la función no está acotada, situación que ocurre muy a menudo porque, bueno, ¿qué significa que no esté acotada? Pues que cada vez que yo le ponga una cota, la función pues la supera. ¿Y eso qué significa? Pues esa es la misma definición de que la función se está acercando al infinito. Entonces, cuando decimos que no es acotada es porque pues va a aparecer, bueno, se va al infinito o a menos infinito, porque puede ser que es que no está acotada por arriba o que no está acotada por abajo. Entonces, cuando decimos que no está acotada es que esa vaina se nos está yendo al infinito, pero nosotros sabemos que geométricamente que se esté yendo al infinito es que en algún punto hay asíntota vertical. Entonces realmente el tipo 2 aparece cuando hay una asíntota vertical, o lo que es lo mismo cuando hay una discontinuidad del tipo infinito, cuando hay una discontinuidad del tipo infinito. Y eso es importante decirlo aquí, que el tipo 2 aparece cuando hay una discontinuidad del tipo infinito, porque si aparece una discontinuidad común y corriente, es decir, de estas de saltico, aparece ahí una discontinuidad de saltico, eso es una discontinuidad, pero eso no tiene ningún problema para nuestras integrales definidas, propias, bien bonitas. Eso no tiene ningún problema porque nosotros teníamos un teorema que decía, si una integral en nuestro intervalo AB tiene finitas discontinuidades, igual es integrable. Entonces esto es integrable con nuestra primera definición de integral. Entonces esto no va a ser una integral impropia, es una integral común y corriente. Y hay que decirlo porque en eso sí el libro guía que estamos siguiendo, no el Stuart, tiene un pequeño errorcito, ahorita lo vemos, y es que él dice que las integrales de tipo 2 aparecen cuando hay discontinuidades. Digamos que falla, tiene un error al escribir discontinuidades y no discontinuidades de tipo infinito. Entonces es solo cuando hay discontinuidades de tipo infinito, es decir, solo cuando hay asíntotas verticales, que aparecen las discontinuidades del tipo 2. Bueno, ¿en qué consiste la discontinuidad de tipo 2? Consiste en, listo, yo no puedo hacer la integral desde 0 hasta 3 para esta función que es la que está graficada aquí, porque no está acotada. Si no está acotada, no tiene ningún sentido hablar de integral definida. Es imposible hablar de la integral definida cuando la función no está acotada. Pero resulta que si yo me paro justo antes de 3, ahí bien cerquita de 3,
pues esta función sí queda acotada. ¿Por qué? Porque es continua, en particular esta de aquí es continua, entonces queda acotada. Y es más, como es continua, pues se puede hablar de la integral desde 0 hasta t. Esto va a ser el número t. Entonces, puedo hablar de la integral desde 0 hasta t. Y ya estoy cerquita de 3, pues eso como que me está acercando el área, ¿no? Eso pues como está tan cerquita de 3, como que me está acercando el área. Pero obvio, este t, si uno le hace un zoom, pues la diferencia es realmente muy grande, ¿no? Entonces uno dice, pues me puedo acercar aún más. Me acerco más, y la gracia pues es acercarme pues mucho, ¿no? La gracia es acercarme mucho, pero ustedes ya saben que pues ustedes ya tienen una herramienta para poder decir eso, acercarse tanto como yo quiera al 3, pues de una manera un poco, pues no un poco, bien formal. Y es, pues lo que vamos a hacer es hallar el límite cuando me acerco a 3. Pero ojo, ¿por dónde me estoy acercando? Por la izquierda, es importante decir por dónde se está acercando. Entonces me acerco a 3 por la izquierda de esta integral, pero es que esta yo ya la sé hacer. Entonces yo la hago, bueno, la escribo y luego saco el límite y me da 2 raíz de 3. Entonces lo que me está diciendo es que cada vez que yo me acerco a 3, el área se está acercando a 2 raíz de 3, entonces no hay problema en pensar que el área total desde 0 hasta 3 es efectivamente 2 raíz de 3. Entonces hicimos lo mismo que ahorita. Lo que pasa es que ahorita, digamos que lo que hacíamos era, a la variable la mandábamos muy lejos porque queríamos pues la integral desde un cierto número hasta muy lejos. Ahora pues la acercamos esa número 3, no la mandamos muy lejos, sino la acercamos al número 3, pero en esencia es lo mismo, sacamos la integral que ya sabemos calcular y luego le aplicamos el límite hacia donde debería irse. Importante esta nota, ¿no? Esta nota ya la hemos nombrado hoy, pero ahí está la nota. El problema no es que haya un hueco en 3. El hecho de que en 3 no esté definida la función, porque efectivamente esto no está definido en 3, no tiene ningún problema. Usted podría decir, y en 3, hacerla por trozos y decir, en 3 vale 0, en 3 vale 0, o en 3 vale 1, o en 3 vale 2, usted la podría cambiar y eso no va a solucionar el problema, porque ese no es el problema no es que estés sin definir en 3, y el problema tampoco es que haya una discontinuidad, como lo dice en el libro, no, el problema realmente es que esa discontinuidad hace que la función se vaya al infinito, ese es el problema, que no esté acotada, ¿vale? Entonces es importante entender cuál es el problema, porque lo que decíamos, si usted se encuentra una función que tenga discontinuidad, pero no es de esas que se va para el infinito, usted no está ante una integral impropia, usted está ante una integral común y corriente. Bueno, entonces nuestra definición ya pues más bonita, pues es lo mismo, ¿no? Ahora necesitamos dos números que son entre los dos para los cuales vamos a integrar, y vamos a suponer que la integral existe siempre que yo sea más grande que a, pero más pequeño que b. Aceptamos la igualdad en a, pero no la de b, ¿vale? La gracia es que la integral desde a hasta b, pues no va a existir desde a hasta cualquier cosita más pequeña que b, pero hasta b pues no va a tener sentido. Entonces, supongamos que esa integral existe. Ojo, cuando decimos que existe es pues que la función es acotada y su suma superior es igual a la suma inferior, bla, bla, bla. Esta integral existe, esta es la de toda la vida. Y además, no está acotada en AB, es decir, claro, cuando decimos que esto existe es acotada desde A hasta T, pero cuando ya nos vamos hasta B no es acotada. Entonces vamos a definir la integral impropia desde A hasta la izquierda de B como pues lo mismo que ahorita. Usted calcula las que ya sabe hacer y le aplica límite, si dicho límite existe. Y uno dice, bueno, ¿y esto cuándo puede ocurrir? Porque esto está como muy imposible de que ocurra, de que esta integral siempre exista y además esto no esté acotado. Pues la verdad es que eso ocurre en muchas situaciones. Una de ellas es que la función sea continua, porque si la función es continua en el intervalo AB, y yo tengo aquí el A, me voy hasta B, pues cada vez que yo coja aquí el número T, pues como es continua en el AB, con el B abierto, pues va a ser continua en el cerrado AT, es cerrado en el AT, continua en el cerrado AT, y como es continua,
es integrable, fin, se acabó. Entonces ya con ser continua se cumple la primer parte, que estas integrales existan, y que no sea acotada, pues además le pedimos que pues haya una asíntota vertical. Entonces si eso ocurre, la función es continua y hay asíntota vertical, pues se cumplen las hipótesis y pues solo habría que comprobar que el límite existe. Porque, ojo, esto de acá nos asegura que este existe, que no es acotada, pero no nos asegura que el límite exista. Nos toca luego comprobar que el límite existe. Entonces, esa es realmente la situación que dice el libro, que es el tipo 2. Entonces, ojo, no, realmente tipo 2 es un poco más general. Es cualquier cosa que se esté yendo al infinito y que todas las integrales anteriores existan y no necesariamente continuo. Pero el libro dice, no, cójalo continuo desde el inicio, no se ponga a romperse la cabeza con cosas que no sean continuas. Pero, ojo, uno puede estar teniendo tipo 2, aunque la función no sea continua. Lo que sí asegurar es que las integrales existan. Ahora, claro, al igual que ahorita que nos podíamos ir hasta el infinito y análogamente hasta el menos infinito, puede ocurrir que el problema no esté a la derecha, sino que esté a la izquierda, es decir, que la asíntota vertical esté a la izquierda del intervalo en donde quiero integrar. En ese caso, pues se hará pues lo opuesto, ¿no? Vamos a suponer que yendo desde B hacia atrás, la integral existe, es decir, pues yo estoy aquí, ¿no? El problema está aquí, este es el problema, y lo que vamos a hacer es, pues, que de aquí a acá esta sí exista, y nos vamos a ir acercando, pues, hacia donde está el problema. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, estamos en la situación en que la integral desde t hasta b existe para todo t más grande que a, en a obviamente no, y la función no es acotada. ¿Cómo vamos a definir la integral impropia desde la derecha de a hasta b? Pues simplemente haga la que usted ya sabe hacer y aplique el límite. Lo que ya hemos dicho, si esos límites existen, en vez de decir este límite existe, diremos este límite, si uno, en vez de decir esta integral existe, uno dice esta integral converge, y si no existe, pues uno dice diverge. Pero bueno, no es más que lenguaje, ¿vale? Y el verdadero problema está aquí. Un pequeño problema está aquí, y es porque si ustedes llegan y le ponen esto, le escriben esto, pues usted ya de una dice, pues hay un problema en A, tengo que tener cuidado de que hay un problema en A. Y si le escriben lo que está arriba, ¿no? Este de acá, pues uno ya automáticamente, esto, el B menos, si uno le escriben eso, uno automáticamente ya sabe que hay un problema en B. Entonces uno dice, ¿hay un problema en A o hay un problema en B? El problema es que aunque hay algunos libros que sí ponen esta más y ponen este menos, como por ejemplo el libro del apóstol, en el libro del apóstol tienen cuidadito en poner el más y el menos, la gran mayoría de libros, el más y el menos, pues les da pereza escribirlo, literalmente no lo escriben, entonces escriben desde A hasta B fx de x, es decir, escriben exactamente igual que si fuera una definida, y entonces con la sola escritura es imposible determinar si estamos hablando de una definida o de una impropia. Entonces uno, ¿cómo sabe si es impropia o no? Pues primero toca estudiar la función f. Entonces usted primero le echa un ojo a f. Si f tiene problema en a o tiene problema en b, pues es impropia. Supongamos que no tiene problema en a ni en b, entonces es definida normalita, es propia. Pues no, porque puede ocurrir que el problema no esté ni en A ni esté en B. Puede ocurrir que el problema esté en otro número que esté intermedio. Entonces, también puede ocurrir que el problema, aquí cuando decimos problema es la asíntota vertical, ¿no? Puede ocurrir que el problema esté en un número intermedio. ¿Cómo vamos a hacer si el problema está en un número intermedio? Vamos a hacer lo mismo que cuando hacíamos desde menos infinito a infinito. Partimos en dos integrales. Desde A hasta donde está el problema, desde el problema hasta B, y si esas dos existen, diremos que el total existe y es sumar ambas. Si alguna de ellas fracasa, es decir, si alguna de ellas diverge,
automáticamente diremos que el total diverge, aun cuando pueda llegar a ocurrir esta situación. 1 menos 1, 1 sobre x es función par, bueno, listo, ahí está. Si yo hago esta integral y hago esta integral, es claro que estas dos se cancelan entre sí y uno estaría tentado a decir que es 0, pero resulta que cada una de ellas por separado diverge, porque esto da infinito. ¿Por qué? Porque la integral de esto pues es el logaritmo natural de t, y usted está haciendo el límite cuando t tiende a 0 por derecha. Pero ¿cuál es el límite del logaritmo cuando tiende a 0? Pues menos infinito. Bueno, aquí queda menos, ¿vale? Y entonces más infinito. No vamos a mostrar por qué queda así, ustedes lo hacen bien bonito en su casa, le sacan la integral y luego el límite. Entonces esto da infinito, es decir, esta integral de aquí diverge. Por más que se cancele con este, decimos que el total diverge porque uno de los dos lados diverge. Punto. Profe, ¿se puede definir alguna forma de tal manera que se muestre que estos dos se están cancelando entre sí y que esto en verdad está dando 0? Sí, hay otra forma de definir otra integral que esto de 0. ¿Cómo se llama? Pues igual que en el caso infinito se le llama valor principal de Cauchy, pero pues no es parte de nuestro curso. Pero pues sí, existe ahí el valor principal de Cauchy, que es, digamos, el que da a entender que entre ellos dos se están cancelando. Vamos a ver un ejemplo. Profe, ¿hay algún problema en que en 0 no esté definida? No hay ningún problema, porque es que usted llega y dice, es que en 0 no está definida. Pues diga que vale 0 y ya, o diga que vale 1, o que diga 2. No nos importa que en 0 no esté definida, porque eso no es ningún problema. El problema es que esté explotándose al infinito, no es que no esté definida. Entonces vamos aquí a mostrar pues eso, como ese resultado, lo que acabamos de decir, con ese mismo ejemplo. Entonces póngale que usted se integra 1 sobre x desde menos 1 hasta 1, a ver qué nos dice el computador, si nos bota más error, ok, y pues no, nos bota lo que esperábamos, ¿no? Nos dice, ojo, la integral diverge, o bueno, dice no converge. La integral no converge porque uno de los lados diverge. Nótese que aquí él no lo muestra, no, nos muestra el lado derecho, el lado izquierdo, uno de esos lados diverge, entonces ya el total diverge. Pero el valor principal de Cauchy es 0. Entonces ese valor principal, como les dije, se define de tal manera que él sí determina que estos dos se están cancelando. Entonces, ojo, estos dos se cancelan de cierta manera, sí, pero en el valor principal de Cauchy y no en la integral. En la integral no nos importa si estos dos se están cancelando. Si alguno de ellos diverge, el total diverge, ¿vale? Eso es importantísimo que les quede claro. Si uno de los dos diverge, el total ya diverge. Bueno, para que no se me vayan, aprovechando que son las 8 en punto y no se me vayan, porque ayer todo el mundo escapó antes de llamar lista, pues vamos a llamar la lista. Hubo mucha gente que me mandó correos, diciendo, profe, mi nombre no está en la lista. La lista tiene 2 hojitas, ¿no? La lista tiene, pues son 2 grupos, pues su nombre obviamente está en el grupo 20, ¿no? Porque estamos en el grupo 20. Entonces vamos a llamar listica aquí rápido y luego seguimos. Aguilera. Aguilera no, bueno. Alarcón. Aguilera sí está, bueno, sí está. Alarcón. Tenemos el problema en la mitad, entonces digamos, cuando el problema está en la mitad se parte de 2 maneras, ¿vale? Cuando nos estamos yendo a ambos infinitos también se parte de 2 maneras. Entonces, cuando lo partimos de 2 maneras, nótese que el problema nos está quedando a un lado, pero al otro no hay ningún problema. Y además, en toda la mitad se espera que no hayan problemas, es decir, que no hayan asíntotas ni nada de eso. Entonces, de ahora en adelante, siempre que queramos integrar una función,
vamos a querer hacer eso, que a uno de los lados quede el problema, no importa si es el lado izquierdo o el derecho, pero que a un lado quede el problema, al otro lado no haya problema y además en el medio de ellos tampoco haya problema, ¿vale? Entonces el problema solo se concentra en un lado. Entonces en este ejemplo, si quisiéramos hacer la integral en todos los reales, es decir, si nos estuviéramos pensando en esta integral, uno originalmente podría decir, uy, yo ahí veo que como que hay tres pedazos grandes. La integral desde menos infinito hasta menos 1, la integral de menos 1 a 1 y la integral de 1 a infinito. Uno en un inicio podría pensar partir esta integral en estos tres pedazos, pero si uno se da cuenta, aquí, digamos, le estamos poniendo problema al menos infinito. El menos infinito lo entendemos como un problema, y en menos 1 también hay problema, porque hay ahí asíntota vertical. Entonces, uno lo podría pensar así, pero nos toca luego partir para a la hora de hacer el cálculo, realmente nos toca luego volverlo a partir en dos. ¿Cómo? Desde menos infinito hasta cualquier número, ahí sí, ¿cuál número? Pues el que usted quiera, desde menos infinito hasta cualquier número, y luego desde ese número hasta menos 1. Ojo, menos 1 a 1, menos 1 a 1 también tiene doble problema, porque hay problema en menos 1 y hay problema en 1, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que partirlo en dos, desde menos 1 hasta algún punto cualquiera, no sé, el 0, el 1 medio, el que usted quiera, y desde 1, y desde ese número hasta 1. Y luego cuando hacemos de 1 a infinito lo mismo, hay problema a ambos lados, entonces toca partir. Listo, entonces uno lo parte, digamos que si uno ya lo quisiera ver así bien, esa integral se parte en estas 6 integrales para que efectivamente solo haya problema a un lado. Ojo, si uno no tuviera la gráfica, por ejemplo, si uno no recordara que esto por ser una fracción, el de abajo no puede ser 0 y es 0 en 1 y en menos 1, si uno no se diera cuenta de eso y llegara y partiera esto simplemente como desde menos infinito hasta 0 y de 0 a infinito, pues digamos que está bien partido, ¿vale? Eso está bien partido. Uno dice, bueno, eso también se puede partir desde menos infinito a 0, eso no tiene ningún problema. Lo que tiene problema es que de acá no se puede calcular como límite cuando t tiende a infinito de la integral de menos t a 0. ¿Por qué? No se puede calcular así porque hay problema en menos 1. Entonces, aunque uno sí puede escribir esto y decir, mire, va de menos infinito a 0, ese de menos infinito a 0 no se puede aplicar, no se puede calcular hallando límite, porque es que ahí hay un problema. Lo primero que hay que hacer es partirla en dos para que ya no haya problema. Bueno, en verdad aquí quedaría partido en 3, porque bueno, es desde acá hasta acá, desde acá hasta algún número, y luego sí desde ahí en adelante. Pero primero tienen que partirlas. No se puede aceptar sacarla desde 0 hasta menos t, porque hay un problema. ¿Qué nosotros estamos llamando problema? Nosotros llamamos problema a dos cosas: o que se nos vaya al infinito, este sería el problema, o que la función es la que se está yendo al infinito. En este caso, en menos 1 hay problema, y por ambos lados hay problema, por derecha y por izquierda, porque por ambos lados está explotando. Eso es lo que nosotros estamos llamando problema, que no sea calculado, que no sea acotada, porque no se puede usar la definición normal. Entonces, cuando la función no es acotada, toca sacarlo todo esa punta de límites. Este límite, ojo, este límite nos está arreglando el problema del infinito, pero no está teniendo en cuenta el problema del menos 1. Por eso decimos, esto es ilegal, esto no se puede hacer. ¿Qué es lo que toca hacer? Toca partirlo en una que se va al menos infinito, pero aquí sí está en un número, póngale que menos 2 o menos 3. Ahí sí esa no tiene problema. Bueno, sí tiene un problema, pero ese problema se soluciona con un límite. El problema de menos 1 a la izquierda está aquí, se soluciona con otro límite. Y el de menos 1 a la derecha está aquí, se soluciona con otro límite, pero hay que partirlo en tres partes diferentes porque cada problema
problema se soluciona con un límite. Entonces uno le mete este y ese va a tener un límite, este va a tener otro límite, este va a tener otro límite. No se puede pensar en solucionar los tres problemas solo con el límite del infinito. No, si uno lo solucionara todo con el límite del infinito, entonces no se está teniendo en cuenta el problema del menos uno. Y eso es un problema que no se tenga en cuenta el problema del menos uno. Siempre se tienen que tener en cuenta todos los problemas y cada problema se debe solucionar aparte con un límite propio. Cada problema con un límite propio. Ahora, si calculamos un área como esta nos da finita, pues la verdad no lo sé, no lo hice, la verdad yo no lo hice. A mí me suena que esta vaina no sé si da finita o no. No lo sé. Tocaría ponerse a hacer la integral, ¿no? ¿Dónde es que está la función? Aquí está la función, es esta, x cuadrado sobre x cuadrado menos 1, cuadrado sobre x cuadrado menos 1, pues tocaría ponerse a hacerla, ¿no? Lo que pasa es que esa, pues, integrarla no es tan ojo, ¿no? Esta no se hace tan a ojo. ¿Cómo podríamos hacer esta? Por fracciones parciales, ¿no? X cuadrado menos 1, pues está muy fácil de factorizar, es x menos 1 por x más 1. Bueno, aquí primero bueno, no está difícil, ¿no? Oiga, esta gente que me hace decir que está difícil cuando no está difícil. Bueno, primero veamos lo que está pasando con estas. A ver si nos recordamos lo que vimos en estas semanas de clase. ¿Cómo es que se integra x cuadrado sobre x cuadrado menos 1? Entonces lo primero es pedir que la de arriba sea de grado menor que la de abajo. Entonces se divide, pero aquí en vez de dividir, porque está muy difícil dividir, hacemos truquito divisor. El truquito para dividir es ese, para no hacer la división larga. Entonces eso da 1 más 1 sobre x cuadrado menos 1. Queremos integrar esto, ¿vale? Y esto pues es x más, bueno, esta de acá se puede, digamos que integrar de dos maneras. Una es, como dijimos, factorizar esto como x menos 1 y x más 1 y hacer fracciones parciales. Lo vamos a hacer así solo para entrenar las fracciones parciales, ¿vale? Pero también se puede sacar inmediatamente a ojo. Si uno recuerda, no, mentira, no se puede a ojo. Lo vamos a hacer bien juiciositos con 1 sobre x más 1, por x menos 1. Recordemos cómo son las fracciones parciales. Alguien que me diga aquí entonces cómo es que se usan las fracciones parciales. Entonces, ponemos x más 1, ponemos x menos 1. Y arriba pues hay que poner los números, ¿no? Para que cuadre. Pues aquí hay que poner a, aquí hay que poner b, y lo que tenemos es que b veces x más 1 más a veces x menos 1 vale 1. De ahí sale que a más b veces x más b menos a veces 1 es igual a 1. Entonces a más b debe ser 0. A más b debe ser 0. ¿Por qué? Porque es lo que lleva x y a la izquierda no hay x. B menos a debe ser 1. B menos a debe ser 1. Sumémoslas. Entonces al sumarlas queda que 2 veces b debe ser 1. Entonces b es 1/2. Y de la primera sale que b es el opuesto de a. Entonces a es menos 1/2. Entonces esto es 1/2 de x menos 1 menos 1/2 de x más 1
Y entonces cuando se integra eso da logaritmo, ¿no? Entonces esto da 1/2 del logaritmo de x menos 1 más 1/2 del logaritmo de x más 1. Si queremos escribirlo todo en un solo logaritmo, esto puede entrar como un exponente y luego usar que la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, pero bueno, eso no lo vamos a usar aquí. Digamos que aquí ya está lo que daría esa integral, y lo que ahora debemos hacer es sacarle a esta integral sus 6 límites, es decir, tocaría ver esta integral cuánto vale cuando se le saca, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué pasa cuando se le saca límite a menos infinito? Cuando se le saca límite por izquierda a menos 1, cuando se le saca límite por derecha a menos 1, cuando se le saca límite por izquierda a 1, cuando se le saca límite por derecha a 1, y cuando se le saca límite a infinito. Hay que sacar esos 6 límites, obvio con el correspondiente A, B, C, pero esos son números cualesquiera, esos no van a afectar realmente la cosa. Y lo que nos preguntaba aquí David, si una de ellas se dañó, todo se dañó, ya. Entonces usted va aquí, oh, esto me dio 5, esto me dio 7, esto me dio 8, esto me dio 9, esto me dio 11, ay, qué felicidad, todos me dieron, esto de infinito, ya, se dañó todo. Que no, que es que este se puede llegar a cancelar con, no, ya se dañó todo. Si hay uno solo de estos 6 que se dañe, ya todo se dañó. Entonces, pues es, pero bueno, tareita para la casa, a ver si este sirve. Pues háganle, ¿no? Es simplemente, ya aquí está resuelta la integral, ¿no? Ahora toca, pues, ¿dónde está? Aquí. Ahí ya está resuelta la integral, pues lo que toca es evaluar, ¿no? Desde t hasta a y hacer que t tienda a menos infinito. Desde a hasta t y hacer que t tienda a menos 1 por izquierda. Desde t hasta 0 y hacer que t tienda a menos 1 por derecha, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer 6 límites, y pues, ojo, estos no van a ser tan fáciles, ¿vale? Porque nótese que, por ejemplo, cuando usted le saque el límite al infinito, eso da infinito, mira. Bueno, sí, no, es que esto es, no, mentiras, es que esto va con un menos, ahora sí, con menos. O si no, sería todo muy fácil. Por ejemplo, vamos a hacer, a mí me suena que se va a dañar la última parte, desde C hasta infinito, donde C es cualquier cosa más grande que 1, entonces pongámosle 2, entonces vamos a evaluar esto desde 2 hasta infinito. ¿Pero qué es evaluar esto desde 2 hasta infinito? Entonces es evaluar esto entre 2 y t, y luego aplicarle que t se acerque para el infinito. Entonces nótese que esto queda 2 más 1/2 del logaritmo de t menos 1. Bueno, ahí ya podemos ignorar el absoluto porque t es más grande que 2, entonces al restarle 1 sigue siendo positivo, entonces esto es positivo. No sé por qué aquí me quedó una línea. Menos 1/2 del logaritmo de x más 1. Menos esta vaina en 2, pero esa vaina en 2 es una constante. Todo el mundo está de acuerdo en que eso en 2 es una constante, no sabemos cuál constante es 2 más 1, bueno, no, sí vamos a decir cuál constante es. Es 2. Más el logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0. Menos 1/2 del logaritmo de 3. ¿Listo? Pero ese menos va con otro menos, entonces realmente queda más. Estos son 2 números, esos realmente no me importan. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicarle el límite cuando t tiende a infinito, y entonces acá hay un error, acá no era x, aquí era t, perdón. Entonces ahora hay que pedir que t tienda a infinito. Como esto es una constante, esta constante la verdad no nos afecta nada. El que puede llegar a dañarlo todo es este de arriba. Entonces eso lo vamos a hacer aquí en otra hojita, le vamos a aplicar límite al infinito a eso. Entonces límite cuando t tiende a infinito de t más 1/2 de t menos, del logaritmo de t menos 1 menos 1/2
del logaritmo de t más 1. Y entonces tenemos que esto vale infinito, esto vale infinito, esto vale menos infinito, estamos ante un caso de infinito menos infinito, esto da infinito, ustedes ya saben que esto da infinito. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Si a mí me enseñaron en cálculo diferencial que infinito menos infinito podía dar cualquier cosa, porque el logaritmo siempre será sometido por el señor t. Entonces siempre que usted vea una cosa sin logaritmo y otra con logaritmo, el que no tiene logaritmo le va a romper, el que no tenga logaritmo gana. Entonces como este da infinito, esto va a dar infinito, pero no, si no estamos convencidos, porque eso no nos convenció nada, porque fue un chambonazo dicho ahí a las patadas, eso no convence a nada. Entonces pues primero nótese que un medio pues se factoriza y queda logaritmo natural de t menos 1 dividido t más 1. Este menos se volvió división, ¿vale? Seguimos, entonces ojo, en el infinito esto va 1, este de acá vale 1 en el infinito, ¿vale? Porque pues se cancela el t con el t, si no lo ve así, pues divida todo por t, ¿no? No sé qué técnica le hayan enseñado para asegurarse que esto vale 1, pero en el infinito esto vale 1. El logaritmo de 1, 0, entonces esta parte de acá se cancela en el infinito, y solo sobrevive este t que es infinito, y entonces concluimos que este pedazo de acá, este de acá, da infinito, es decir, diverge. Como uno de ellos diverge, no hay que hacer las otras 5, el total diverge. Fin, final, entonces esto de acá diverge. ¿Por qué? Porque esta área desde 2 en adelante ya es muy grande, esto ya da infinito, esta de acá ya da infinito. Listo. Entonces ahí fue pues un ejemplito de bueno, hay que hacer 6, pero en verdad solo hacemos una porque ya con que una se dañe, todo se daña. Bueno, entonces antes de ver un par de ejemplos ahí del libro, ya para acabar, un criterio de convergencia. Los criterios de convergencia son cosas que van a parecernos mucho, pero mucho es mucho. ¿En qué consisten los criterios de convergencia? Pues como se dieron cuenta, pues nos importa decir si una integral converge o no. Pero a veces es muy difícil con la definición de convergencia ver si alguien converge o no, entonces usamos criterios. Criterios es, digamos, técnicas un poco más sencillas que nos permiten decir si alguien converge o no. Ojo, la gran mayoría de criterios de convergencia no nos dicen cuál es el número a quien converge. Solo nos dice si esta función converge, o bueno, esta integral converge, o no converge, no nos dice hacia dónde, pero digamos que al menos ya es suficiente con que nos digan que converge, porque luego ya pues uno la aproxima con algún método de aproximación. Entonces nuestro criterio de convergencia, digamos es el único que tenemos ahorita, pero la palabra criterio de convergencia nos va a dar pesadillas cuando veamos series, porque es lo que más nos va a aparecer. En este caso es un criterio de comparación. Entonces vamos a comparar dos funciones, la función f y la función g, y vamos a suponer que ambas son positivas. Entonces vamos a tener dos funciones positivas donde la de g es más grande que a f. Entonces nuestro criterio es si la que es más grande converge, entonces la pequeña converge y es el número de convergencia, de hecho el número al que converge es menor que el que ya existía. En el libro está este mismo criterio, pero supuestamente hay dos criterios, pero en verdad son el mismo. Si usted le aplica contrarrecíproca a este enunciado, recordemos que la contrarrecíproca de un entonces es niego lo que está después, niego lo que está antes, pero pues le doy la vuelta. Lo que está después lo pongo primero y lo que va después lo pongo al final. Y pues la contrarrecíproca es equivalente, es decir, pues es lo mismo. Entonces, si negamos esto, nos está diciendo si la pequeñita diverge, la grande también diverge. Gráficamente eso pues es obvio, pero es que es ultra obvio gráficamente, porque gráficamente tenemos esto, las funciones son positivas, es importantísimo el hecho de que es positiva. Entonces ahí está la función f, y aquí va la función g, que está por encima. ¿Qué es la integral? Pues como son positivas, aquí es el área. Y lo que nos está diciendo es si el área roja
es finita, porque eso significa que converge, que es finita, pues el área azul, que es más chiquita, pues también es finita. Es decir, geométricamente nos está diciendo, pues si una figura está contenida en otra y la figura grande tiene un área finita, pues la figura pequeña también tiene un área finita. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, este resultado, pues en el libro dice, créeme, güey, así lo dice, este resultado me lo tienes que creer. Y lamentablemente cuando uno va al apóstol también dice, créaselo, ¿no? Créaselo. Entonces uno está mal acostumbrado a que el apóstol le demuestre todo, pues tiene uno que creérselo. Pero pues como no nos gusta creernos las cosas, aquí está, pues digamos, la pruebita. No es tan elemental, pero tampoco es nada del otro mundo. Ojo, en el apóstol hay una pista que yo no uso porque me parece que por donde la saca el apóstol es muy difícil, entonces nosotros lo vamos a sacar aquí de una manera un poco más simple. Lo primero que vamos a hacer es que es algo que no vamos a hacer solo ahorita, sino vamos a hacerlo muy a menudo, entonces ya es hora de que nos acostumbremos, ya lo hemos hecho muchas veces, es ver esta integral como una función de la variable que va en el límite de integración. Entonces, esta integral, cuando cambia el límite de integración, cambia la integral, entonces es una función que depende del límite de integración. Aquí ni siquiera estoy poniendo la variable interna, porque la variable interna a nadie le importa. Esa variable interna usted le puede cambiar el nombre y no cambia nada. Lo que sí es cierto es que si la función es positiva, esto es creciente. Si la función es continua, eso es trivial del teorema fundamental, porque el teorema fundamental nos dice que la derivada es la de adentro, y como el de adentro es positivo, pues la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Pero aquí nadie ha dicho que la función sea continua, entonces no podemos usar teorema fundamental. Pero igual no hay ningún problema, nótese esto. Si x es más chiquito que y, que sea creciente significa que y debe ser más grande que ix. Vamos a mostrar que y es más grande que ix. Pero ¿quién es y? Y es la integral desde a hasta y. Pero ¿quién es la integral de a hasta y? La integral de a hasta x más la integral de x hasta y. Pero resulta que este pedazo de aquí, como la función es positiva y es más grande que x, nosotros vimos la primera semana, no, eso fue ya la segunda semana de clase, un resultado que nos dice si usted integra, digamos, en orden, es decir, haciendo que el de arriba sea más grande que el de abajo, la integral respeta las desigualdades. Entonces, integrar aquí e integrar aquí, desde x hasta y, respeta la desigualdad, pero integrar 0, pues vale 0. Entonces, esta cosa es más grande que si yo sumo 0. Pero esta cosa más 0, pues no es más que el ix. Entonces, la función es creciente. Si usted integra una función positiva, la integral es creciente. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, pues si yo integro algo positivo, pues eso es el área, y obviamente pues entre más grande yo coja el intervalo, pues más grande va a ser el área. Bueno. Ahora, nótese que si yo estoy entre f y g, de hecho, f está entre 0 y g, y llamamos j la integral de g, entonces y es la integral de f, j es la integral de g, pues por lo mismo que acabamos de decir, cuando aplicamos integral, la integral de f es más pequeña que la integral de g, es decir, y está por debajo de j. Pero nos están diciendo que g, la integral de g converge, es decir, esta j tiene límite. Pero ojo, esta j es creciente porque es la integral de algo positivo. Una función creciente, primer día de clase, cuando estábamos diciendo que los supremos, cuando estábamos viendo cosas de los supremos, que yo les dije, ustedes nunca han visto los supremos, pero sí los han usado. Una función creciente tiene límite si solo si está acotada superiormente, y en ese caso el límite es igual al supremo. Entonces, toma, esta cosa siempre está por debajo de su supremo, pero su supremo es igual al límite, y su límite es lo que llamamos integral desde a hasta infinito. Pero si y está por debajo del supremo y es una función creciente acotada superiormente, entonces tiene límite. ¿Y cuál es su límite? Su supremo. Entonces el límite del it es igual a su supremo, que por definición el supremo es
el más pequeño de los que está por arriba. Como este supremo de J está por encima de I, y el supremo de I es el más pequeño de los que cumple eso, pues entonces el supremo de I está por debajo del supremo de J, pero el supremo de J era esta integral, entonces el supremo de I está por debajo de esa integral, pero este supremo es igual al límite que es por definición este muñeco. Entonces concluimos que este muñeco existe y es menor que este. ¿Por qué existe? Porque este de acá, esto de acá, por ser esto positivo, la integral es creciente y acotada por este de acá, entonces este de acá es igual al supremo y existe, siempre existe por estar acotada. Entonces, ojo, esta pruebita de acá la puse porque esto de pasarnos al límite y sacar supremo, y esto de primero sacarle límite a uno de ellos y luego ya teniendo este límite sacarle límite al otro, va a ser algo muy usado cuando veamos series. Entonces digamos que en el libro si se van por la tangente y dicen créaselas, eso es verdad. En el apóstol dice créamelas, y se puede hacer con esta pista, dan una pista horrible, que yo no sé por qué ponen esa pista tan horrible, pero aquí pues se puede sacar, digamos, sacando límite primero a la G y luego a la F, y lo pongo porque es algo que vamos a hacer mucho cuando veamos series. Entonces échenle una miradita a eso, y ya. Entonces, bueno, tenemos nuestro criterio de convergencia. Si el grande converge, el pequeño converge. Ahora, ojo, nos dicen que F debe ser más chiquito que G siempre, pero realmente no es necesario que F sea más chiquito que G siempre. ¿Por qué? Porque resulta que si yo aquí tengo F, esta es F, y yo tengo aquí G, aquí tengo el señor A, y por acá hay un señor B, que es donde pues el G empieza a superar al F, uno dice, uy, no puedo usar el teorema, y bueno, y supongamos que el G converge, ¿no? El G converge. Entonces uno dice, uy, no puedo usar el teorema, porque es que el G siempre debe ser más grande que el F, y aquí en verdad no siempre es más grande. Pues entonces uno dice, no hay problema. Use el teorema, pero no para A, sino para B. Como a partir de B, G es más grande, ahí sí ya puede usar el teorema. Ah, pero es que yo sabía que G era convergente desde A. Pues lo que pasa es que desde A hasta infinito de G es lo mismo que desde A hasta B más desde B hasta infinito. Si esto converge, esto, es decir, esto es un número, y esto también es un número, porque es que este sí es de las normales, esta sí es pues de las que hemos estado trabajando, pues usted despeja y esto también le da convergente. Entonces, este desde acá es convergente y está por encima de F, entonces F pasa a ser convergente. Pero convergente ¿desde dónde? Desde B. Ah, pero pues ahora no hay ningún problema, como esto ya es convergente y este es un numerito común y corriente, pues este también pasa a ser convergente. Entonces digamos que hay muchos resultados cuando uno se mete con cosas que se van al infinito, hay muchos resultados que dicen si G cumple tal condición, usted ganó. Y usted va y dice, uy, pero es que sí se cumple la condición, pero no siempre, sino a partir de un momento. No importa. Siempre que usted se vaya al infinito, a usted no le importa que las condiciones se cumplan desde el inicio. Todo lo que se vaya al infinito, todas las condiciones que tengan que ver con cosas que sean al infinito, solo importan que se cumplan a partir de un momento. Usted dice, a partir de 1.000 millones la condición se cumple, usted ganó. Ya, va a ser totalmente verdad lo que usted diga. Eso lo vamos a ver mucho en series, porque en series, como dijimos, sí van a haber muchos criterios y cada criterio pues va a tener sus condiciones. Y entonces vamos a recordar, ahí sí vamos a estar recordando a cada rato que las condiciones solo son necesarias a partir de un momento. No es necesario que la condición se cumpla siempre. Listo, entonces ahora sí vemos un par de ejemplos y algunas cosas que hay que comentar aquí del libro. Y pues ya se acaba el tema. Entonces digamos que el libro pues nos explica lo mismo, ¿no? Bueno, el libro nos explica, por ejemplo, aquí que es que ellos pedían que la función no tuviera discontinuidad infinita,
pero realmente eso era falso. Ellos, para poder definir integral, pidieron era que fuera acotada, pero bueno, y es diferente. Bueno, chin, chin, chirin. Aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Las definiciones, el ejemplo, aquí con 1 sobre x diverge, pero 1 sobre x al cuadrado converge. Yo les iba a poner una tarea, pero el libro ya hace la tarea, entonces no tiene gracia la tarea. Bueno, aquí pues bueno, hay otros ejemplos, esos ejemplos digamos poco y nada nos importan. Aquí integral de menos infinito a infinito hay que partirla obligatoriamente, por donde se parta no importa, pero pues digamos que pues uno siempre escoge números sencillos. Uno aquí ve la gráfica y dice, pues lo mejor es partir por 0, yo no voy a partir por 5, sería absurdo partir por 5. Bueno, esta era la tarea que les iba a dejar, pero el libro la resuelve, entonces no tiene gracia. ¿Para qué valores de P esto converge y para cuáles diverge? Listo, bueno, ahí está. Y ojo, ¿por qué? Porque es que esa también es una pregunta típica, pero en vez de integral, con suma. Es decir, en el tema de series. ¿Para cuál esta converge y para cuál diverge? Pero bueno, eso esperaremos hasta llegar a integrales. La respuesta es la misma, pero bueno. El tipo 2, bueno, sus ejemplos, pero este era el que yo quería mostrarles. Integral desde 0 hasta 3 de x menos 1. Resulta que si uno quiere hacer la integral desde 0 hasta 3 de x menos 1, pues uno llega y le saca una antiderivada a esto. ¿Cuál es una antiderivada de esto? Logaritmo del absoluto de x menos 1. No olvidar el absoluto. Yo ayer olvidé el absoluto y esto fue una catástrofe. No hay que olvidar el absoluto, ¿vale? Lo dijimos. La antiderivada de 1 sobre x no es logaritmo, es logaritmo absoluto. Y entonces, bueno, y eso queda evaluado entre 0 y 3. En 3 esto vale logaritmo de 2. Bueno, el absoluto ahí sí ya sobra porque es 2 positivo. Menos el logaritmo de menos 1 absoluto. El absoluto de menos 1 es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, pues eso no va. Y queda logaritmo de 2. Y ya acabamos, ganamos, todos felices. Da logaritmo de 2. Entonces esa integral da logaritmo de 2. Uy, pero el libro dice que no. ¿Cómo así? Pero si a mí me dio logaritmo de 2. Ah, lo que pasa es que esta no es una integral definida. ¿Por qué no es una integral definida? Si ahí dice que está entre 0 y 3. Ah, porque es que entre 0 y 3 hay problema. ¿Cuál es el problema? Que en 1, bueno, eso está muy oscuro y no se ve, que en 1 esta vaina explota para el infinito y para el menos infinito, depende si usted lo está tomando por derecha o por izquierda, pero esto explota en 1. Entonces esto no es una integral definida, aun cuando se escribe igualito, esto realmente es una integral impropia porque tiene un problema en 1. Y entonces toca, como integral impropia con problema en 1, toca partirla de dos maneras. Toca partir la integral que va desde 0 hasta 1. Aquí sería desde 0 hasta 1 izquierda, si uno usara la notación que usamos nosotros en la diapositiva, más la integral desde 1 hasta 3. Y hacer cada una por aparte. Y si cada una existe, entonces se suman. Si alguna de ellas fracasa, ya decimos que diverge. Y pues eso es lo que está pasando, ¿no? Aquí hacen la primerita, da logaritmo desde 0 hasta t cuando t tiende a 1, pero eso pues da menos infinito, porque nótese que si aquí, bueno, aquí esto da 0, y cuando t tiende a 1, pues esto tiende a 0, y el logaritmo cuando x tiende a 0, pues es menos infinito, entonces por eso esto acá da menos infinito. Como esta diverge, no hay que hacer la otra, uno ni se inmuta por la otra, esta diverge, y entonces esta integral diverge, pero claro, ahí está la observación, ¿no? Si usted no se hubiera dado cuenta de que era impropia, pues le hubiera dado logaritmo natural de 2, entonces, ojo, de ahora en adelante, antes de ponerse a sacar antiderivadas a lo loco, hay que comprobar si usted sí está en una definida, en la cual se puede hacer con antiderivadas por el teorema fundamental, o si usted está en una impropia, ¿vale? Se escriben igual, se interpretan igual, ambas se interpretan como áreas, pero son cosas diferentes y por lo tanto se resuelven de forma diferente. Esto hay que resolverlo con límites. Vale, bueno, ahí hay otros, bueno, otra cosa, aquí está el teorema de comparación, el que acabamos de decir.
Pero resulta que este teorema de comparación también se puede usar de la siguiente manera. Ese teorema de comparación se puede usar de la siguiente manera. Se puede usar en la siguiente situación. Bueno, vamos a dibujarlo con otro color para que quede claro que son dos diferentes. La roja es, por ejemplo, 1 sobre x cuadrado. La negra es 1 sobre x. Y esas son las gráficas. Aquí va 1, que es donde valen la misma. Antes de 1 la roja es más grande que la negra. Después de 1 la negra es más grande que la roja. Nótese que si queremos usar el teorema desde 1 hasta infinito, pues es totalmente inservible. Porque el teorema nos dice si el grande converge, el pequeño converge. O si el pequeño diverge, el grande diverge. Uno dice el negro. Si ese converge, el pequeño converge. Pero resulta que el negro diverge. Ya vimos que el negro diverge porque eso da logaritmo y el logaritmo explota al infinito. Entonces uno dice, no, no me sirve usarlo así. Entonces más bien usémoslo al revés. Si el rojo diverge, el negro diverge. Ah, pero es que el rojo converge porque ya vimos que ese rojo vale 1. Entonces el teorema en esta situación no nos sirve. Pero resulta que aquí el negro también diverge, porque eso nos da el logaritmo acercándose a 0. Cuando el logaritmo se acerca a 0 da infinito, bueno, da menos infinito, pero ahí hay un signo que le cambia el menos y entonces esto da infinito. Entonces el negro se va para infinito. Entonces como esta área negra se va para infinito, la área roja, que es un poco más grande, también se va para infinito. Entonces el criterio de convergencia, el criterio de comparación de si el más grande converge, el pequeño también, y si el más pequeño diverge, el más grande también, no solo se utiliza cuando nos vamos hasta el infinito, sino también se utiliza en el tipo 2, es decir, cuando hay asíntota vertical. Entonces en este caso se puede usar como el negro diverge y el rojo es más grande, el rojo también diverge. Entonces, ojo, el criterio de comparación también se puede usar en el tipo 2, no solo en el tipo 1. Y bueno, ¿cómo se usa realmente el criterio de comparación? Se usa en estos casos, ¿vale? Entonces tenemos esta integral que ya no sabe feo porque la hemos visto 1000 veces, es la integral que nos han asegurado que no se puede calcular. Entonces, imagínense, yo no puedo calcular esta integral desde 0 hasta t. Existe, pero no sé cómo, no sé calcularla, es imposible escribirla en términos elementales. Y entonces, si yo no sé escribir desde 0 hasta t, pues mucho menos voy a saber sacarle límite, porque lo primero es saberlo hacer desde 0 a t y luego sí sacarle límite. Entonces esta, pues ni idea de cómo se haga, porque no puedo hacer ni siquiera el primer paso. Pero lo que sí nos dicen es, nótese que esta de acá es más pequeña que si solo estuviera la x. Pero siempre, no siempre, después de 1. Entonces después de 1 es más pequeña que la que solo tiene x. Pero la que tiene solo x yo sí la sé calcular. Entonces lo que decíamos, si usted en el criterio no tiene que siempre es más pequeña, sino solo a partir de algún momento, pues usted lo parte. De 0 a infinito es lo mismo que de 0 a 1, más de 1 a infinito, y a esta sí se le aplica la convergencia. Se le aplica convergencia comparándola con e a la menos x. Entonces que esa usted sí ya la sabe hacer. ¿Cuál es la integral de e a la menos x? Pues e a la menos x entre 1 y t, pues eso da e a la menos 1 menos e a la menos t. Como t es muy grande, pues esto se va para 0 y solo sobrevive el e a la menos 1, que eso es un numerito fijo. Entonces lo que nos está diciendo es la azul converge. Como la azul converge, la roja después de este momento converge. Súmele el primer pedacito, eso es un número, ¿por qué? Porque es continua, entonces esa integral existe porque es de 0 a 1. Súmele el pedacito y en definitiva converge. Ah, listo, ya sabemos que la azul no solo sabemos que converge, sino que converge a 1 sobre e. La roja, ¿dónde converge? Ah, no, pues no, ni idea. El teorema no le dice. El teorema sí lo que le dice es, como desde 1 hasta el infinito, esta vale 1 sobre e, pues la roja va a ser un poquito más pequeño que 1 sobre e.
Al sumarle el pedazo pues este pedazo sí se supone que usted lo puede hacer como aproximándolo por Simpson y ya, y entonces usted dice, bueno, va a ser más chiquito que tal cosa, pero realmente no se sabe cuánto es exacto con este método. ¿Qué se puede hacer? Se puede aproximar, digamos, tomando, uno dice, bueno, ya sé que sí va a converger, pero pues no tomemos t tan grande, tomemos t igual a 10, igual a 100, y luego, tomando t igual a 100, apliquémosle Simpson, y pues obtenemos ciertas aproximaciones. Aquí nos dicen que este resultado realmente sí ya se sabe cuánto vale raíz de pi medios. ¿Por qué es importante el resultado exacto? Porque aun cuando esta integral asquerosa, porque es fea porque nunca apareció, de hecho porque no se puede escribir de forma elemental, esta integral no solo desde 0 hasta pi, realmente desde menos pi hasta, perdón, desde la pi no, esta integral desde menos infinito hasta infinito, aun cuando lo de adentro no se puede escribir de manera elemental, esta integral es una de las integrales más importantes cuando usted está pensando en estadística. Esta integral sale mucho en estadística, entonces pues la gente le tocó decir cuál era su valor exacto, y lo curioso es que ya se sabe su valor exacto, ¿no? Su valor exacto, el valor de esa vaina tan rara es la raíz de pi. Esta integral tan extraña, ¡pum!, se convierte mágicamente en la raíz de pi. El valor exacto no lo vamos a poder comprobar en este curso, pero sale en media línea cuando usted conoce integrales en varias variables y integrales en varias variables con coordenadas polares. Cuando ustedes vean eso en su curso de varias variables, van a darse cuenta que esta integral que ahorita estamos diciendo que es imposible, que uno solo puede hacer aproximados, pero es imposible intentar sacar su valor exacto, o al menos muy difícil, puede que no sea imposible, pero es muy difícil, porque esta de aquí adentro no tiene integral elemental. Ustedes allá en cálculo integral, pero en varias variables, la van a sacar en dos líneas. Llegan y dicen, hacemos un cambio de variable, porque en varias variables también tienen cambio de variable, ¡pum!, una línea para hacer el cambio de variable a coordenadas polares, otra línea para solucionarlo, y la línea para concluir. En 3 líneas sale que esta de acá vale la raíz de pi. Bueno, pero eso es otro curso, solo hay un spoiler de lo que verán en el otro curso. Entonces, ojo, esto es bien sencillo, pero hay que tener en cuenta que es un nuevo tipo de integral. Como nuevo tipo de integral, hay cosas que van a cumplir y hay cosas que no van a cumplir. ¿Cómo sabemos si algo se va a cumplir? Pues aplíquele la definición. Siempre que usted vea un tipo de estos integrales, uno de estas integrales, lo que tiene que hacer es pensarla como un límite de las integrales definidas común y corriente. Entonces usted lo que hace es coger su integral común y corriente y le aplica límite. Lo que sea respetado por el límite, pues va a pasar bonito. Lo que usted no esté seguro de que el límite cumpla, pues usted dice, no estoy seguro que esta integral lo cumpla. Todo, siempre que usted vea que se va para el infinito, con límite, que viene menos infinito, con límite, que hay una asíntota vertical, con límite. Y lo que dijimos aquí al final, siempre que cada integral solo se enfrente con un problema. Si usted tiene varios problemas en una misma situación, pártalo de tal manera que en cada integral solo se enfrente con un problema y por lo tanto solo haya que aplicarle un límite. Eso es lo que deben hacer cuando vean los dos tipos de problema. Se van al infinito o hay asíntota vertical. Y claro, lo que nos mostró este ejemplo, ¿no? Lo que nos mostró el ejemplo, siempre estar pendientes, de ahora en adelante, siempre estar pendientes si la función si la integral es definida o es impropia, porque no se lo van a decir, nadie le va a decir, coja esta integral y ahí entre paréntesis, ojo, es impropia, no, usted tiene que determinar si la integral es impropia, determinando si hay asíntotas verticales en el intervalo de integración. Bueno, digamos que si se va al infinito, ahí sí no hay ninguna pregunta, si se va al infinito obviamente es impropia, pero estas de acá ahora pueden llegar a ser impropias si hay un problema
en la mitad. Entonces, ojo, ese es el único cuidado que hay que realmente que tener con estas integrales. Del resto es que usted recuerde bien cómo sacar límites. Recordar que aquí es sacando límites. Listo, entonces nos vemos, bueno, antes de vernos la próxima clase. Bueno, con esto ya quedó terminado el capítulo 7, métodos de integración, que pues como dijimos, esto no tiene nada que ver con métodos de integración, esto era una nueva integral, pero bueno, van a revisar ejercicios, ¿cuáles? Los que quieran, recomiendo ver los que están en rojito, ¿no? Los que están en rojito, pues siempre son los buenos, que no tengan aplicaciones, ¿vale? Recuerde que es que aquí en el libro ya se vio el tema de aplicaciones, pues por eso hay algunas aplicaciones, nosotros no hemos visto eso, entonces las que sean de aplicaciones, sáltenlo. Y también le van a echar un ojo a los ejercicios del repaso, ¿no? Que a ese sí ya es todo pues todo, lo que no sea de aplicaciones, ¿vale? Le echan un ojo, no se ponen a hacerlos todos, sino le echan un ojo, y el viernes entonces, como nos sobra ese día en el calendario, pues hacemos dudas.